gracias por recibirnos. Yo soy Marixa Jorge y como cada semana una nueva entrega de su programa Informando, porque el propósito es justamente informar, pero informar con la verdad. A veces se hace difícil cuando hay tanto bombardeo a través justo de las redes sociales en la inmediatez. Entonces, a veces cuando tú quieres decir las cosas, ya han salido. Muchas han pasado durante esta semana en que iniciamos el año escolar 2025-2026 en nuestra República Dominicana. Una inauguración simultánea que se hizo en diferentes lugares de la ciudad y el país, con la presencia del presidente, la vicepresidenta, ministros, senadores y una cantidad de personalidades que estuvieron haciendo posible la inauguración de este año escolar, con múltiples deficiencias, según dicen algunos, con 27,000 estudiantes en la ciudad de Bonao que se quedaron sin poder tomar su primer día de clase por una huelga de profesores, con una cantidad de alumnos nacionales dominicanos que se quedaron sin entrar a las aulas. Dicen algunos que por la cantidad de haitianos que han copado esas escuelas primarias y secundarias, y muchas cosas de las cuales hay que hablar. Y qué mejor que tener un experto en este momento que nos pueda decir cómo ha visto él en medio siglo en la educación el progreso, o digamos que ese estudio FODA, las fortalezas y debilidades que desde la final de la era de Trujillo hasta la fecha hemos tenido. Porque en la época de Trujillo recuerdo que hubo un asunto militar obligatorio, pero la educación también era obligatoria. Había que asistir a las escuelas, había que prepararse. Y aunque quizás él no daba muchas oportunidades, pues teníamos un sistema que ya tenía ese desayuno escolar, que no sea yo quien lo diga, que señores, yo veo las cosas desde afuera. Pero el profesor Luis de León, que nos honra con su presencia, tiene 50 años dando clase y él puede decirnos qué ha pasado en nuestro país en ese medio siglo. Bueno, primeramente nuestra satisfacción y gratitud por estar acá en este programa Informando con Marixa Jorge. Nos es grato y orgulloso el asistir a este programa a propósito de un acontecimiento grande nacional, de humanidad, de compromiso, de modernidad, de desarrollo, como es el inicio del año escolar, que se constituye, ¿verdad?, en una fortaleza enorme para relanzar los grandes proyectos de transformación y de desarrollo de la nación dominicana. Bueno, pues en 50 años usted me podría decir cómo fueron sus inicios, cuándo, en qué escuela y en qué pueblo inicia usted como docente. Orgullosamente en mi pueblo, mi provincia es Montecristi. Mi municipio es Guayubín, tierra histórica, cuna de la restauración de la República. Arroceros por demás. Claro que ganaderos sí. por demás. Bueno, la producción agrícola se escribe con mayúsculas en Montecristi. Bueno, también yo nací en un campo, una sección que se llama Juan Gómez. La Juan Gómez, de Juan Gómez, del merengue del Juan Gomero, sí. Eso. Las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Siempre están sonrientes. Bueno, los montecristeños somos calurosos, profe, porque usted y yo, además de haberme sido usted mi profesor, tenemos la fortuna de compartir esa tierra prima que es donde se nos vio nacer. La tierra de Manuel Aurelio Tavares Justo, ¿verdad? El esposo de Minerva Mirabal. Historia de lucha por la libertad, por la democracia de nuestro país. Bueno, entonces, donde yo estudié, la escuela primaria donde yo estudié fue en mi pueblo Juan Gómez, Guayubín. Y la parte del bachillerato, ¿verdad? O la parte de la escuela intermedia, séptimo y octavo, fue en Guayubín, y el bachillerato mismo. Teníamos que caminar 8 kilómetros a pie. Tenían que caminar para ir hacia allá y regresar. O sea, 16. Algunas veces encontrábamos una bola. Bueno, es que el compromiso con la educación no tiene límites en el sacrificio, porque cuando uno se compromete
con Dios, con sus padres y con la sociedad a crecer, o está el compromiso de crecer, y todo lo que sabemos que cuando uno se forma, se educa, se transforma uno mismo y es más útil para la sociedad, entonces uno es capaz de darlo todo. ¿Usted estudió magisterio o usted inició como una labor y después se preparó? ¿Cómo fue la cosa? No, yo soy profesor, maestro, desde antes de ser bachiller. Fui profesor sustituto, tercero y cuarto del bachillerato. Pero naturalmente la carrera de educación yo la estudié en nuestra Universidad Primada de América, la UAS, y donde soy actualmente docente, ¿no? Ah, usted sigue dando Yo clases, soy profe. docente, ¿Y en la OIM sigue coordino la dando clases? cátedra extracurricular José Martín. No, la OIM no, duré 20 años en la Universidad OIM, ¿no? Bueno, mi primera carrera fue la educación y la asumí, entre otras carreras, le he asumido a tal extremo de que, bueno, yo por el hecho de ser profesor y dirigir un liceo en la línea de los valores patrios, los valores ciudadanos y los valores comunitarios y familiares, ese liceo se llama Liceo República Argentina. Fui reconocido, entonces fui condecorado por el gobierno de Argentina. En el año Hay de un acuerdo ahora mismo hay un acuerdo para que nosotros podamos viajar sin visa a la Argentina, o sea que yo me imagino que ese viaje usted va para allá. Gracias, bueno, yo fui cuando fui condecorado en el año 1992. Era el presidente, el finado presidente Carlos Saúl Menem, e inclusive él vino al centro educativo que nosotros dirigimos. Okay. Bueno, en mi carrera de educador, fui reconocido también por el mismo Ministerio de Educación. Mi primera posición fue la de subdirector general de Cultura, cuando no existía la ley general de los ministerios que estableció el Ministerio de Cultura. ¿En qué fecha? Educación. ¿En qué fecha estuvo usted en Cultura, profe? 1992, 93, 94, 95, 96. Bueno, usted estaba, en ese tiempo, no hablemos de fecha. Dejemos eso de la comunicación. Ese tema lo vamos a seguir pasando, profe. Pero gracias. Pero resulta, pero no por usted, no por mí. Pero resulta que usted estuvo primero en Cultura y después de ahí pasa a Educación, porque si estuvo hasta el 96, quiere decir que en el primer gobierno de Lionel usted pasa al Ministerio de Educación. Subsecretario de Educación. Yo fui 20 años subsecretario o viceministro después que se estableció la ley durante todos los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué vio usted en esos 20 años? ¿Qué había? ¿Qué encontraron y qué dejaron? ¿Qué vimos? El relanzamiento de la educación dominicana, declarar la educación prioridad nacional, declarar la educación la fuerza todopoderosa con lo cual se cambia la sociedad y se establece una sociedad de más equidad, una sociedad más integrada, más familiar, pero más moderna. Y todo eso hemos visto, por ejemplo, todo lo que se habla hoy de jornada de tanta extendida, la puesta en marcha del 4%, los programas de formación educativa en el caso del magisterio. Profe, pero ¿ha funcionado el 4% cuando se dice que nosotros seguimos siendo deficientes en la educación? Bueno, lo que pasa es que los resultados del 4% no se ven en términos de la calidad de la educación, en términos de mejorar la calidad de la educación, múltiples factores. Pero el 4% es una necesidad, porque la inversión en educación es una inversión que significa realizaciones para el desarrollo económico, social del país en sentido general. Bueno, no ha funcionado la calidad de la educación porque los factores que tienen que ver con el hecho de la formación magisterial, los factores que tienen que ver con la integración comunitaria, familiar, social, para potencializar el conocimiento como una cultura vital para desarrollar las mentes de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ha faltado, ¿verdad?, una sinergia que proponga una alianza de compromiso en una educación integral, una educación que promueva no solo los valores éticos, morales, ciudadanos, sino
los valores patrióticos. Hoy la República Dominicana tiene grandes desafíos con este tema patriótico. Y aquí tenemos entre nosotros la bandera dominicana. Todo eso tiene que ver, estos desafíos tienen que ver con la formación cultural y patriótica de nuestro país. Profe, de alguna manera, todo esto del 4% ha servido para avanzar en otros aspectos. sí, habremos avanzado, pero ¿qué fue lo que ustedes encontraron y qué fue lo que dejaron en términos de desarrollo educativo, además de ese 4%? Bueno, encontramos todo el atraso y las limitaciones que tenía la educación dominicana. Se dignificó el salario de los maestros. Los maestros acá ganaban salarios de miseria, pero se dignificó y se crearon, se fortalecieron las escuelas de formación de maestros y se potencializaron la necesidad de que los maestros asumieran la educación desde la ciencia misma, para que pudieran comprender y entender su papel, su rol de docente, fortalecer la vocación de la docencia. Encontramos una sociedad que necesitaba reencontrarse con la educación, porque la educación es la fuerza vital que transforma a los pueblos y transforma a uno mismo cuando crea la conciencia suficiente para entender que desde la educación se hacen los grandes cambios de una sociedad para que sea una sociedad de más igualdad social, de más equidad. Todo eso está pendiente. Profe, pero hay muchas cosas pendientes entonces, porque ahora se habló de volver a introducir la moral y cívica que se había quitado y que quizás ha traído muchísimos conflictos en los sectores más populares, donde quizá el nivel de educación es mucho más bajo. Estamos viendo suicidios, homicidios, estamos viendo cosas que no habíamos visto. ¿Cree usted que deberíamos también introducir la educación en asunto emocional en las escuelas? La educación de cara a estos tiempos de la posmodernidad, donde el mundo está impactado, ¿verdad?, por ahora una cultura, la cultura del individualismo, del personalismo, y la cultura que viene desde estas redes sociales que potencializan formaciones que atentan contra el comportamiento de los hombres, de las niñas y de los niños. Se hace necesario relanzar la revolución educativa. Hay que transformar la educación, hay que asumir compromiso para que las maestras, los maestros, la misma comunidad educativa, la familia, asuma la educación con mayor profundidad, con mayor seriedad, con mayor gran sentido de desarrollo, porque ahora el mundo es el mundo de la guerra. El mundo entero, usted observa, está inmerso en la guerra del Medio Oriente, la guerra de Europa, de Asia, la guerra de Ucrania, de Rusia, Es que la guerra de África. Entonces, tres hay un guerras, mundo profe. de guerra. Profe, tenemos 3 guerras, claro, porque tenemos Rusia y Ucrania, tenemos Franja de Gaza, pero también tenemos por allá por la India un conflicto tremendo. No, y la guerra de África. En África están en guerra Yemen, Ajá. Sudán, Ajá. Etiopía, Siria. O sea, Y la guerra que tú dices, te refieres, ahora hay un conflicto en la India. en la India, exacto. India-Turquía, Ajá. ¿verdad? Bueno, un conflicto que aparentemente está en pausa ahora, pero es un conflicto. Entonces, yo decía ese concepto de la guerra, para pensar que también quieren traer la guerra aquí a Latinoamérica y al Caribe. La guerra que quieren traer, bueno, en el tema de nosotros. No, pero si no, nosotros estamos cerquita porque Venezuela está allí. Claro, y Haití Haití dice aparte. Claro, no. El pueblo dominicano tiene que levantar la bandera de la unidad. El pueblo dominicano en estos tiempos tan difíciles está seriamente amenazada por la comunidad internacional. Estados Unidos, Francia, Canadá, la Comunidad Económica Europea. Frente al derrumbe de Haití, que es el país más pobre del continente, lo que plantea Europa y lo que plantea Estados Unidos
Lo que plantea la Comunidad Económica Europea es que se abra la frontera de par en par. Y Marisa, tú y yo que somos... Que se abra la frontera. De par en par. Claro, eso es lo que O está sea, planteado. que entren todo como Alburquerque. Correctamente. Ok. Tú y yo que somos de la frontera, de Ajá. Montecristi, No de embromamos, Jabón, profe, no embromamos. todo ese planteamiento va en contra de lo que fueron la gran siembra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios al darnos una República Dominicana, como ellos dijeron, soberana, libre e independiente de toda potencia extranjera, como dijo Duarte. Entonces, se plantea esta situación donde en Haití hay un conflicto, no un conflicto, sino un estado de violencia, un estado de barbarie. Y todo el planteamiento de la gente mirando hacia la República Dominicana. La República Dominicana es el único país de América y del mundo que tiene ahora estabilidad económica relativa, estabilidad, brevemente, tiene estabilidad democrática, porque en este país, desde la Revolución de Abril de 1965, todas las decisiones de conflictos y diferencias se han resuelto por la vía del consenso cuatrenio. Sin embargo, todo esto que está ocurriendo en el mundo y lo que pretende esa comunidad internacional podría haber afectado, impactado a la República Dominicana con un conflicto internacional. El conflicto Haití-la República Dominicana se ha hecho internacional. Profe, pero no, o dijo usted que abrir la frontera y que entren todo, como dijo Alburquerque, todo ese tipo de cosas, pero yo he visto que también se ha estado hablando en los últimos años de que justamente de los libros de la historia de la República Dominicana, de los libros de texto escolar, se ha ido borrando a los héroes de la restauración y a esa cantidad de hombres que trabajaron porque eso se fuese posible, una patria libre e independiente de toda potencia extranjera. ¿Qué podemos hacer para mejorar la percepción que están teniendo los nuevos estudiantes de que no tenemos una identidad nacional? Bueno, esa es una pregunta interesantísima. Hay que reactualizar el currículum educativo, hay que potencializar y colocar en primera el tema de la formación. Tú hablaste ahorita una palabra mágica, la educación cívica y moral en las escuelas. Uh-huh. Hay que darle a la enseñanza de la historia, los estudios sociales, como le llaman, el área de estudios sociales, hay que darle un enfoque de cara a la historia contemporánea y a la historia de lo que fue la primera historia en la República cuando el país, Juan Pablo Duarte y los trinitarios nos dieron la libertad, cuando la proclamación de la independencia de 1844, porque toda la historia de ese entonces fue una lucha contra Haití, que era quien tenía la República Dominicana, mantenía un sistema de esclavitud. Y toda esa historia es necesaria, y todas las batallas que nosotros libramos después de la independencia nacional de 1844, batallas post-independencia contra Haití, más de 15 batallas, entre ellas 19 de marzo, 30 de marzo, el número, las carreras, Beler, hasta la última que fue Sabana Larga, que fue en Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde Mau, la línea donde están los machetes, están los machetes, correcto. Y ahí fue que lo aguantaron porque supuestamente ellos venían a tomar el monumento de Santiago. Correcto. Y por un lado iban a tomar el monumento, pero los que venían por Asua, que era del 19 de marzo, venían para la capital a tomar el palacio porque nosotros no íbamos para ningún lado, según ellos. Bueno, entonces... según ellos, quiero decir. Ahora, de esa fecha hasta ahora, seguimos luchando por lo mismo. Pero dicen los expertos en política que es un matrimonio sin divorcio, porque compartimos una misma isla. However, como dirían los norteamericanos, nosotros no compartimos ni la religión, ni el programa educativo, incluso ellos van más avanzados que nosotros porque deben saber 3 o 4 idiomas, ni la comida, ni el folclore, ni la cultura, ni nada. Nosotros no compartimos nada. ¿Por qué entonces, si Corea del Norte y Corea del Sur son 2 países diferentes y lo comparten todo, por qué nosotros, que somos diferentes en todo, debemos compartir la isla? Explíqueme esa parte, porque con la educación estamos viendo que las escuelas están minadas de estudiantes nacionales haitianos, pero la construcción
hasta los taxistas, los motoconchos, todo, estamos sobrepoblados. Una cosa es que nosotros compartimos la isla, una cosa es convivir, cada cual en su país, y bueno, y convivir con los que vivan acá legalmente. Y otra cosa es hablar de dos naciones juntas. El proyecto que está planteado es crear un estado binacional, un estado insular, un solo estado en la isla, crear un estado. Ese es el planteamiento de la ONU, ese es el planteamiento... Pero yo no me figuro bailando caca. Entonces, ya tú lo dijiste, son dos pueblos con su independencia, con sus héroes, con su cultura, totalmente distintos, ¿verdad? La cultura haitiana es una cultura que está relacionada, ¿verdad?, con tanto la formación francesa como la formación africana, porque los haitianos son negros africanos que vinieron acá, ¿verdad?, durante el periodo en que España no tenía la suficiencia para cortar cañas aquí en el país y realizar otros trabajos. Pero queremos llegar ahora a esta parte. Los dominicanos de este tiempo, de ahora, la juventud, los niños que se están formando, hay que reenseñarle la historia, porque hay todo un tinglado de conspiración desde esa comunidad internacional para querer presentar a estos dos pueblos con una historia, como si fuera una historia idéntica, como si fueran dos pueblos que se hubieran desarrollado y crecieron juntos. No, hay que enseñarle la verdadera historia de la lucha de Juan Pablo Duarte y la constitución del Estado Dominicano a partir del 27 de febrero de 1844, y hay que enseñarle la historia de la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, en otro contexto. Son dos países distintos. Ahora, vamos a decir esta verdad, que no lo dice el mundo, que no lo dice las Naciones Unidas, no lo dicen ellos. El país más solidario con el pueblo haitiano ha sido la República Dominicana. La República Dominicana nunca ha tocado ni ha invadido Haití, nunca. Por el contrario, son ellos a nosotros. Y ellos tienen toda una cultura, una parte de la clase dominante haitiana, que este territorio le pertenece, toda una narrativa que hacen respecto a este país. Entonces llegó la hora en que el país tiene que unirse para defender su identidad, su cultura, su educación, que como tú dijiste es distinto. Aquí este es un pueblo creyente, este es un pueblo de Dios. Allí no se cree en Dios, el vudú, son prácticas tribales, como le dicen, que son alejadas. La misma religión, aquí la religión es católica y protestante, pero religión. Aquí la cultura de la identidad es una cultura sana, con un folclore, con la belleza de toda su música y con todas las expresiones gastronómicas particulares. Es decir, son dos pueblos distintos, totalmente distintos. Y ahora nosotros debemos levantar la bandera de la dominicanidad, pidiéndole al mundo paz, porque lo que quieren traer es la guerra a Venezuela, la guerra aquí, la guerra a la región, que es el único continente que no está en guerra, y Oceanía, que no están en guerra. Profe, nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos tierras raras. ¿Podría aportar a la educación el desarrollo de esto en algún sentido? No, esta nación, y Haití también tiene parte, la riqueza minera es una terrible. El oro, la tierra rara, el níquel, el país. Bueno, eso es lo que persiguen. El propósito de esas naciones es precisamente la adquisición de la riqueza, la explotación de la riqueza, porque tú sabes que, por ejemplo, ¿a qué vinieron los españoles aquí cuando vinieron supuestamente a evangelizar a la raza aborigen? Vinieron a buscar oro, ellos salieron para la India a buscar especies y se equivocaron de ruta, pero al encontrar oro y la corona lo que buscaba era justamente poblar al mundo, que descubrieran, entre comillas, de esas estatuas de oro, de esas esfinges virgen, todo lo que fuese para la iglesia, porque era y sigue siendo un poder la iglesia
sigue siendo lo más poderoso. Sí. Cuando encontraron oro, pero estamos hablando de más de 500 años, y aquí se sigue explotando el oro y sigue habiendo oro. Y se dice que es donde más hay en la región. Y los problemas que está ocurriendo en Cotuí con la Barrick Gold, los graves problemas ahora. Pero dicen que no, que eso no está afectando. Los graves problemas del país. La riqueza del país está en manos de extranjeros. Y lo que se quiere con esta fusión es la riqueza, porque Haití es un país que tiene también minas. Y unas playas bellísimas. Es la riqueza, y la riqueza acá. Se está detrás de la riqueza. Pero este pueblo es un pueblo grande, hermoso, valiente, heroico, el pueblo dominicano, que ha enfrentado a todas las potencias, a Francia, la batalla de Palo, a Inglaterra, a España, en la guerra de la restauración de la República, a Estados Unidos 2 veces cuando fue ocupado, sí, a Haití. Este es un país valiente, con una, y con una belleza enorme, porque la grandeza de este país son los seres humanos, su don humano, el de dar, el de ser solidario, el de sonreír, el de cooperar, su don de conciencia. Eso no existe en todas partes del mundo. Por eso el turismo tiene tanta fuerza acá, porque el don que encuentran aquí es unos seres humanos especiales. Entonces, hay 2 cosas que yo quiero que usted me diga antes de que terminemos esta conversación. ¿Qué va a hacer Luis de León en la celebración de sus 50 años en la educación y a sabiendas de que durante 20 años estuvo en el Ministerio de Educación? ¿Cuál sería ese mensaje para los que comienzan hoy a dar clase y cuando se le está pagando dinero? Porque cuando usted comenzó se le daban 3 pesos y yo creo que no llegaba ni a peso. Eran centavos en aquel entonces. Estamos hablando de 50 años atrás. ¿Cuál es ese mensaje que usted tendría para los que hoy se integran y se dicen maestros? Y nosotros sabemos que son profesores, cumplen una tanda, un horario y unos requisitos que le ponen. Sí. Hay pocos maestros en la actualidad. ¿Cuál es ese mensaje para que puedan enseñar? Bueno, son varias preguntas en uno. La primera es que hay un comité gestor que preside el doctor Antonio Cruz Jiminián. Ya hemos comenzado, hay numerosas universidades y organizaciones están haciendo unos reconocimientos, porque nuestra trayectoria por la educación dominicana y nuestra formación de licenciatura, maestría, doctorado, ha hecho que nosotros hagamos aportes al desarrollo educativo. Bueno, la parte relativa, y esta conmemoración es durante todo el año 2025. Okay. Bueno, respecto a los estudiantes, a los jóvenes que están estudiando ahora, ¿verdad? A lo que se están preparando para ser profesores y maestros, porque yo decía que hay una diferencia muy grande entre el profesor y el maestro. Claro. El profesor cumple un horario y cumple un programa. El maestro se dedica sin importar el tiempo. La grandeza de este país necesita de que la educación sea el portandarte fundamental para proponer la gran revolución social y democrática que necesita la República Dominicana. Yo dije casi al comienzo del programa, que hay que profundizar la educación, hay que relanzar la educación, porque todo el desarrollo de una nación depende de la educación, que es la fuerza vital que promueve los grandes cambios. Entonces, la formación. Hay que empoderar la necesidad de la formación de la educación y que todo el que vaya a la carrera de educación vaya por vocación. Ay, caramba. No vaya pensando. Hay que hacer una reingeniería para sacar mucha gente de esa área, profesor. Claro que sí. Para cerrar, me gustaría saber qué ha pasado con la cantidad de escuelas que quedaron en un 85, 75 y 90% de finalización y que hoy día nos dicen que están en franco deterioro en muchas provincias y barrios y municipios del país. Bueno, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pues los que asumieron en serio, en honor al profesor Juan Bosch, que fue un gran ejemplo al país en todos los órdenes, pero quien manifestó que el futuro de una nación depende del destino de la educación. Y fue en ese gobierno cuando se potencializó la educación como prioridad para el desarrollo del país. Ahora estamos observando que el país, en términos de políticas educativas y sociales, se ha caído.
los graves problemas de la nación dominicana tienen que ver no solamente con el alto costo de la vida, sino con el problema del fracaso de la educación. Hemos comenzado un año escolar donde el presidente de la República, Luis Abinader, tuvo que ir 3 veces al Ministerio de Educación para organizar ese año escolar. Un año escolar donde hay hacen falta más de 7.000 aulas, maestros, personal administrativo, personal de conserjería. Un año escolar también donde hemos visto el deterioro de las escuelas y hemos visto cómo la escuela ahora está siendo impactada por la violencia, el tema del bullying, el tema de la poca integración comunitaria por parte de la familia y de la sociedad, y cómo la escuela se destruye ahora con esta nueva cultura que desde la tecnología pretenden, ¿verdad?, desenfocar a los estudiantes de la formación que tienen que ver con los saberes fundamentales de la enseñanza de la lengua, las ciencias naturales para la defensa del ecosistema, la enseñanza de los idiomas, bueno, dije de la lengua, la enseñanza de la matemática, la ciencia, la física. Necesitan un estudiante enfocado en amar a su país, en defender a su país. Necesitamos toda una formación de maestros que piense primero en la sociedad que en ellos mismos. Porque cuando uno sirve a la sociedad y se da a los demás, se está desarrollando uno mismo, se está sirviendo a uno mismo. Y eso es una interpretación de la palabra del revolucionario más grande, que fue Jesucristo, que estuvo acá, que nos enseñó a nosotros a darnos, que cuando nos damos a los demás, nos reproducimos nosotros mismos en los demás. Bueno, yo querría seguir conversando, pero sé que vamos a dejar muchas cosas para una siguiente entrevista porque, profesor, no hablamos de esos jueguitos que nos llegan a través de las redes sociales que tienen a todos los niños pegados de un dispositivo, tablet, computador y o celular. No hemos hablado del uso y abuso de las drogas, incluso en gente personal docente, personal de colaboradores de las escuelas o bien muchos estudiantes donde hemos visto mutilación de miembros del cuerpo, donde hemos visto violaciones, donde hemos visto de todo. Hay tantas cosas que se nos quedan en educación que nos faltarían muchos programas más para seguir trabajando. Le vamos a agradecer a usted que haya estado con nosotros, querido profe. Muchísimas gracias. Le agradecemos también a ustedes la sintonía y les invitamos a que sigan informando con Marixa Jorge en todas las plataformas sociales. Estamos siempre subiendo cosas a nuestro blog y a todas, al Instagram, al Facebook, a YouTube, a todo. Infórmese con nosotros que siempre vamos a estar llevando información. Gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.